Este día, hermanos, que ya estamos en diciembre, vamos a meditar acerca de la Navidad, de la llegada de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amén? Y la idea principal, hermanos, de estas fiestas, ya sabemos las fiestas y todo, siempre decimos eso, ahí hay que pensar en Cristo. Pero, hermanos, pensar y meditar en nuestro Señor es recordar el nacimiento hermoso, aunque duro, de nuestro Señor. Y más que eso, hermanos, es que no es precisamente, técnicamente, no es el nacimiento de un gran bebé. Es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué increíble pensar así, y nos da siempre todas las cosas en la palabra de Dios fortaleza, porque sabemos más de Él. Entonces, junto con pegado, como decimos por acá, en los miércoles estamos meditando en Génesis, porque es bueno saber todas las historias de la Biblia. Y dice Lucas 24:44, dijo el Señor a sus discípulos, dijo el Señor resucitado, todas las cosas que estaban escritas de mí, acerca de mí, en la ley, en los salmos y en los profetas, se han cumplido. Vayan y prediquen a los demás, dice en otro versículo. El 44, el que estamos aquí, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en la ley de Moisés no es estrictamente los 10 mandamientos, sino los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso tenemos que ver toda la palabra, hermanos, porque en algún momento en la Escritura algo nos va a apuntar a Cristo Jesús. Algo nos va a decir, se dice, algún tipo o alguna referencia o algo específico que habla acerca de que vendría el Mesías o acerca de la vida de alguien que nos prefigura al Señor. O en su caso, quizá como hoy, cuando alguien no hizo lo que tenía que hacer, pero nos habla con esperanza y todos lo sabían desde el principio que iba a venir alguno que sí iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es una lectura muy extensa, se las voy a contar, pero está, hermanos, en Génesis, para ver algunos versículos seleccionados, quizá uno o dos. Génesis 38. Miren, vamos a ver primero 37:3. 37:3. Dice, llamaba Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hasta ahí. Levanten la mano el que ha escuchado o sabe algo de la historia de José. Hay obras de teatro, películas animadas de todo tipo, y es de las historias más conocidas. Hermosa historia de José, y es sabido y aceptado que muchas de las cosas que hizo José nos hablan, mira, como Jesús hizo. Él trajo salvación a su familia, así como nuestro Señor trajo salvación al mundo. Es una maravillosa historia que lleva varios capítulos. Pero en el versículo 38 hay un extraño paréntesis, porque nos está contando la Biblia la historia de José, capítulo 37, luego sigue el 39 y en adelante es historia de José. Pero en el capítulo 38 dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Vamos a leer un momento hasta ahí.
Nuestro Señor quería levantar su nación, hermanos, y llamó a Abraham. Y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y que Dios le puso por nombre Israel. Él tuvo 12 hijos, de los cuales vivieron las tribus de Israel, y de ahí se formó la gran nación de Israel. Y Judá es uno de estos hermanos, es hermano de José. Y tenemos entonces esta breve historia de la vida de Judá, y mientras les cuento es, porque si no les ha tocado leerla, van a decir, pero ¿por qué está en la Biblia? Pero vamos a saber que sí está en la Biblia por una muy buena razón. Este es Judá, dice, se apartó de sus hermanos. ¿Y por qué una persona se apartaría de sus hermanos? Es muy posible que hubo alguna discusión, algún enfrentamiento entre ellos que le motivó a no estar con ellos, a apartarse, pues. Y podemos ver que esto era común porque José veía que sus hermanos reñían, y en la historia de José vemos eventos en los cuales ellos están discutiendo, incluso para ver cómo castigar a José, que se creía mucho y era el consentido. Judá se apartó de sus hermanos, se apartó de su padre, y se apartó entonces de tener un buen tiempo de convivencia, de comunión con el pueblo de Dios, de escuchar las historias de Jacob, de tener presente, porque veía a Jacob y que su abuelito era Isaac y que su bisabuelo era Abraham, el amigo de Dios. Se aparta, como cuando uno se aparta de asistir regularmente a su propia familia o a la iglesia, pues no piensa mucho en Dios, no piensa mucho en las cosas que Dios quiere, y no aporta a la obra de Dios, y empieza a ver las cosas normales. Dice un hermano que tuvo una discusión muy fuerte una vez, me lo encontré 4 o 5 años después. ¿Cómo te va? No, bien, pasa nada. Y con la mirada así. Pero no he leído la Biblia en estos 4 años. Entonces puede ir la persona a hacer algunas cosas no adecuadas. Y miren, hermanos, así entre la historia quiero hacer notar algunas cosas que Judá estaba haciendo. Para empezar, se apartó de sus hermanos y se fue con este varón que tenía una hija y que la tomó por mujer. Cuando en las historias de Jacob, de Isaac, dice la palabra que le dijeron a ellos: vete allá a tu parentela, a los tuyos, y consigue una mujer de allá, de los tuyos. Judá, que es un ejemplo de los demás, no fue a buscar a alguien de entre los suyos. Si de los que estaban aquí se apartó, pues encontró una mujer allá, donde Dios les estaba empezando a hacer notar que no debían juntarse. Un pequeño paréntesis, porque puede recibir la palabra y Dios mismo un ataque por racismo, por xenofobia, por creerse. De hecho, los judíos se confundieron y dicen: no hay que tocar, no tenemos que ir a otra parte indigna. Lo que el Señor quería es un pueblo diferente, un pueblo que recibiera sus palabras y que recibiera los milagros, las proezas de Dios, para que ellos lo contaran al pueblo. Y otras naciones no eran solamente otras naciones, eran otras naciones con sus dioses. Y en estos tiempos había mucho paganismo. Las religiones estas tenían sus cultos, entre comillas, eran orgías. Otro dios, decían los que adoraban a Moloch, por ejemplo, el culto era ofrecer a sus bebés. Estaba el dios Moloch así, y había un horno abajo, lo calentaba, y iban todos: sí, Moloch, te adoramos, gracias. Y echaban su bebé. Prácticas espantosas, terribles, por las cuales el Señor, de hecho, a esta tierra donde estaban en ese tiempo, Dios los iba a desechar. Y esta era la tierra prometida, para que viniera su pueblo santo, guiado por Dios, para erradicar esta perversidad muy notoria en la palabra de Dios.
Pues allá va Judá y tiene una mujer. Y tiene 3 hijos. Hermanos. Y el hijo mayor se casa con una mujer de ahí, se llamaba Tamar. Pero este hombre era malo, de tal forma que Dios lo quitó. Y en las costumbres antiguas le dijeron al hijo, al segundo hijo, Onán: hijo, cásate con la mujer de tu hermano, porque en esas costumbres el primer hijo de esta unión sería el heredero del hijo que murió, y ya los demás hijos iban a ser hijos del verdadero hermano. ¿Sí me explico, hermanos? Encontramos aquí con los detalles que el tío y que el primo. Bueno, Onán pues aceptó esta costumbre de la tierra, pero cuando estaban teniendo relaciones y ya iba a consumar, dice la Biblia que él se apartaba de ella y vertía en tierra, o sea, no queriendo tener un hijo, y Dios dio esto malo. Y podemos ver, Onán simplemente podría pensar: ¿por qué le voy a dar una herencia a mi hermano? Pues ya se murió. No, yo quiero ser el heredero de todo. Pues es mi hijo, o sea, ¿por qué? Dios lo vio muy malo y le quitó la vida. Entonces el tercer hijo, que era muy chiquillo, pues le dijo Judá: vete para tu casa, Tamar, hasta que crezca el otro para dártelo. Pero ¿saben qué? Este muchachito creció, y Tamar, ahí estaba, ¿verdad?, a la expectativa, y vio que ya estaba en edad de nacer, y nada más no se lo daba. Entonces ella hizo un plan. Ella, todavía con el luto de la muerte de ellos, estaba en un lugar y vio que venía Judá, iba a hacer algo de su trabajo, se apartó de su casa. Por cierto, él ya era viudo. Le digo porque Judá va caminando y ve a una mujer, y en su pensamiento luego dijo: es una prostituta. Y pues, ¿verdad? Uno es hombre y ocupa, y pues bueno, y aquí está. Ándale. Me detengo tantito. En la historia maravillosa de José, vemos que él estaba como mayordomo de la casa de Potifar, este funcionario egipcio. Y Potifar tenía una esposa, y yo rápido medito: si era un oficial del reino de Egipto, que era muy poderoso, pues uno piensa: oye, los ricos, los famosos, los narcotraficantes siempre tienen mujeres hermosas y espectaculares, físicamente hablando. Entonces yo creo que la esposa de Potifar ahí estaba. Se dice que los funcionarios eran eunucos, entonces ellos no podían en realidad tener relaciones con ellos. Resulta que ella veía que José, dice la Biblia, por cierto, era hermoso y de buen parecer, que José era tan dedicado, tan formal, su esposo tenía la confianza en él, y dijo: este es para mí. Y cada día le decía a José: vente conmigo. Y le insistía, se contoneaba, lo invitaba, hasta que un día dijo: no, ven para acá. Y corrió a los criados de la casa: ven para acá, José. Entonces, en alguna situación, no sé cómo, alguien dice pues que José, al ver, siendo un joven, ¿verdad?, y siendo ella tan hermosa y que no había nadie, un ser humano, ¿cómo es posible que le dejó la ropa? O sea, de lejitos. No sé. El asunto es que José recapacitó y dijo: no voy a tocar a la esposa de mi amo. Él me dejó que le cuidara todo. Apártate. Y ella lo pesca, y él, para zafarse, le deja su ropa. A lo que iba es esto: José, después de tanta insistencia de la esposa de Potifar, él huye para no pecar contra Dios, para no pecar contra su amo. En cambio, Judá apenas ve a una mujer pasar: a ser una prostituta, de aquí soy. Y vemos entonces cómo era más o menos Judá.
llega ahí y le dice, anda, y dice ella, pues, ¿qué me das? Te voy a mandar un cabrito, porque ando en los negocios, no traigo aquí, está bien, pero déjame una prenda, déjame tus prendas. Le dejó su sello, su cordón y el báculo. Hermanos, era impresionante, estaba tan urgido quizá Judá, que le dejó, haga de cuenta que era el INE, sus llaves o algo, porque el sello era algo que lo identificaba a él, y andaba por todos lados con su báculo. No solo sería su bastón, sino algo que en la antigüedad tenían mucho. Entonces eran inequívocamente la identidad de Judá. Sí, está bien, ahí está. Está con ella, y dice la Biblia, y concibió de Judá. Ahora, esa mujer, hermanos, era Tamar, su nuera, porque ella dijo, ya está creciendo el último y no me lo dan. ¿Y para qué digo qué dijo? Vimos lo que hizo. Al pasar el tiempo se encontró que Tamar, que estaba en la casa de su papá y con luto porque ella regresó a su casa, fíjense, ella regresó a su casa y se puso en luto, y sin embargo se empezó a ver que estaba en estado de embarazo. Entonces todos, ¿qué es esto? ¡Qué injusticia, qué injuria para la familia de Dios! Decía. Mira Judá. Y Judá dijo, ¡qué ingrata! ¡Sáquenla y quémenla! Y ahí tenemos a Judá, que él sí podía estar haciendo estas cosas, que se apartó de su casa, que apenas tuvo una oportunidad y estuvo con ella, y de repente sale alguna cosa mala, ¡mátenla! Inmediatamente podemos recordar que incluso el rey David, cuando él estuvo en ese gran pecado con Betsabé, el Señor en su misericordia mandó al profeta Natán y le dijo una historia. Mira, Señor Rey, había un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y había otro que tenía una ovejita, un vecinito, y este que tenía mucho tuvo invitados repentinamente y no agarró nada de lo suyo, agarró la ovejita del vecino, y el rey se indignó, que lo maten a ese ingrato. Y dice el profeta, tú eres rey, porque tú teniendo el poder, tomaste a la esposa de tu siervo fiel. David reaccionó inmediatamente en su pecado, declaró ese bendidote de su gran pecado. Judá, mátenla, ¿qué es eso? Qué indigno. Y el ser humano, porque Judá, hermanos, somos todos nosotros, es el ser humano, ¿sí? Estamos muy listos para juzgar, o sea, para pensar mal de las personas. Qué bonito es cuando pasa algo raro de un amigo y dice uno, pues quiero pensar bien, y da uno una explicación que es chistosa, pero eso nos llamó el Señor a ser benignos. Pero muchas veces lo primero es, ahí está, ya decía yo, se me hacía raro, con razón esto y lo otro, y listos estamos para marcar una diferencia. Y aquí tenemos a Judá. José, qué increíble, cuando él vio en carne propia que Dios estaba con él, porque a pesar que fue vendido por sus hermanos, mandado a la cárcel injustamente, llegó a ser el segundo del faraón. Y cuando estaba en este poder, ve a sus hermanos, y en vez de él de vengarse, en vez de vengarse contra ellos, matarlos, dice, después de varios encuentros en los que él procesaba, se lanzó al cuello de cada uno de ellos y lloraba. Y les daba sus palabras de consuelo, de aliento, no te pasa nada, estás conmigo. Ustedes no me mandaron, fue Dios, porque cuando me trajo aquí me reveló que iba a haber abundancia y luego escasez. Y en esta abundancia ustedes no van a pasar hambre. Vayan por mi papá y vengan a vivir conmigo. Y vemos ese maravilloso ejemplo de José. Pero Judá, quémenla, es indigna. Tamar dice, espérense, yo estoy embarazada,
del dueño de estas cosas. Y muestra el sello. Increíble, qué telenovela ni qué película rara es, ¿verdad? Y está en la Biblia. A veces uno siente, ay, pero ¿qué historia es esa? O sea, en vez de que me hable bonito de Dios, estamos hablando bonito de Dios, hermanos. Pero para eso tenemos que ver quiénes somos nosotros. Dice Judá, reconoció, oh, ella ha sido más justa que yo, porque yo no le daba a mi hijo, y lo reconoció. Tendría temor de que se iba a morir otra vez, cuando él se sabía parte de una familia que tenía la gran bendición. Por cierto, la tribu de Judá era la más grande, sería la más grande. Y cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, uno se llamaba Judá, porque era una tribu la más grande, la más bendecida. Pero Judá estaba ahí. Ella ha sido más justa que yo. No. Y él hizo que no le hiciera nada, pero él ya no estuvo con ella. Dice la Biblia, no la conoció más. Y así entonces ella tuvo dos hijos. ¿Cómo se llama el güey? Perdón, te pesqué en curva. Si me hubieran preguntado a mí, pues por eso estoy preguntando. Padres, Isaac. Bueno. Sí. Tuvo dos, y fue lo mismo que con Jacob y Esaú. Salió uno, saca la manita y le amarran un listón. Este es el primero. Y que mete la manita, o el segundo lo metió otra vez, y salió el segundo. Y entonces fue el heredero, porque Dios así quiso nada más. Amén. Y se acaba la historia de Judá, así. Pero está en la Biblia, en el capítulo 38. ¿Por qué ella está ahí? Hermanos, la Biblia es la historia de Dios que salva a la humanidad. Amén. Y cuando el Señor habla, de hecho esto es uno de los argumentos importantes para probar la veracidad de la Biblia. Cuando uno está queriendo contar la historia, le maquilla las cosas, ¿no? No, pues tuvo una fiesta, hubo como 80 invitados y eran 20. ¿Qué cuentas de tu vida? No, hombre, pues tuve este título, hice tal trabajo, pero no contamos algún fracaso o algún despido. ¿Verdad que sí somos, hermanos? Nos gusta contar las cosas buenas, y las cosas malas nos da pena. No queremos recordarlas. Nuestro Dios no esconde nada. Y cuando dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos está revelando aquí que realmente éramos pecadores. Y el ejemplo de la humildad aquí está en Judá. Yo les decía al principio, esto tiene que ver con las historias de la Navidad. Vámonos a Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y sigue la historia de la genealogía. Pero allí está, hermano. Ahorita vamos a ver un poco más esta genealogía, pero cuando incluye un poco más, o sea, dice Abraham, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y cuando mete un nombre que no en la genealogía, está poniendo un poco de más datos, porque los judíos iban a recordar que lo que pasó, pues, con Judá y Tamar. Y en esta historia, vamos a darle un poco más adelante, vámonos por partes 4. Tiene 2 o 3 nombres más, 5. Salmón engendró de Raab, la ramera, la prostituta, ¿sí? A Boaz engendró de Ruth, ahí está dando un poco de más datos, la moabita, la idólatra perteneciente a otra nación, como Tamar, Raab y Ruth.
A veces me acuerdo mucho de mi esposa. Aquí, mira, está el nombre de... Sí, seguimos. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y esta historia, hermanos, el 6, por así decirlo, está peor que la de Judá. Qué interesante, hermanos, que cuando se quiere comenzar a contar la historia de Jesús, y pues termina esta genealogía, entonces nació José, que fue el que fue el esposo de María, que tuvo Jesús. Entonces Jesús, y sigue la historia. Pero cuando va a contar la genealogía, pues, la historia antigua, en dar el contexto de dónde viene Jesús, en vez de contar, y el rey David, que compuso maravillosos salmos y que venció al gigante, no cuenta esa parte de la historia, hermanos. Cuenta el hecho más vergonzoso que hizo David, porque adulteró con la esposa de uno de sus fieles sirvientes, de sus fieles guerreros. E hizo lo posible, y hasta me cuesta decir, mandó matar prácticamente. Si hubiera un juicio, él era el autor intelectual de la muerte de Urías. Murió él, y tomó David a Betsabé, pero este hijo murió. Pero el siguiente hijo fue Salomón, el gran rey Salomón. Y estamos así. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente Jesús vino a estar entre nosotros, y en su familia hay de los pecados más graves que puede cometer un ser humano, porque Él vino a salvarnos. Por eso cuando andamos cansados del camino, ¿quién está triste, acongojado? Y inmediatamente que el ser humano, y sobre todo cuando conoce a Dios, no hay que estar triste, hay que decir que estamos sanos, no pasa nada. O estamos, peor aún, dar una idea o careta de que está todo súper bien, y acá tenemos un gran problema. Y en el cristianismo, hermanos, en el Evangelio, no tenemos que hacer nada de eso. ¿Por qué hacemos eso? Por temor de que nos van a ver mal, por temor a dar una mala imagen, por temor incluso podemos darle tintes más bonitos, para no dejar en mal a la iglesia, que no se sepa. Y hermanos, es al contrario, porque el Señor, que nos habla de cómo somos, Él está por nosotros. O sea, por eso vino, hermano. No vino por nadie perfecto. A veces personas dicen, es que ando mal, me mejor tomar. Cuando ande bien voy a la iglesia. ¿Qué? Jamás va a estar nadie bien. Es por eso que acudimos aquí, hermano. Recuerdo una historia de la vida real, que en una iglesia muy grande, a alguien le robaron su cartera o su bolsa, y fue a reclamarle al pastor y dijo, hay ladrones en tu iglesia. No, espérame, hay ladrones, borrachos, adúlteros, homosexuales. Por eso están aquí. Ojalá que en alguna ocasión les llegue el mensaje de la palabra de Dios, como usted, como para mí. Y podemos estar en paz, hermanos. Mirar a Dios con esperanza. Lo mejor, lo que me quedo después de años de conocer la palabra, conocer de Dios, es Dios está con nosotros. Lo voy a decir acusándolo de la Navidad. Jesús vino. Ay, sí, José y María, qué bonitos. Nació en un establo que olía a establo, y nació en un establo porque nadie le quería dar un lugar. Pero más que lo impresionante de saber eso es, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La gran promesa cumplida, para que el hombre se diera cuenta que no puede encontrar, por más que salte, por más que haga escaleras de buenas cosas, de buenas acciones, de buen comportamiento, es Él mismo que vino a nosotros para traernos salvación. Y entonces, hermanos, Él, sabiendo cómo somos, de nuestras debilidades, Él con su gran amor ha venido precisamente para rescatarnos, para comprarnos y justificarnos, diciendo, tú eres mío.
Ahora tengo que hacer cosas contigo, y por eso estamos aquí, para conocer su palabra y para ser transformados por Él, pero con esa confianza, hermanos, de que cualquier cosa el Señor está con nosotros. Amén. Por eso está la historia de Judá ahí, para darnos la explicación de nosotros y cómo en el Señor, cómo Él sí dio esa herencia, cómo Él sí tuvo confianza, como dice en Isaías 53, que después de su muerte se levantaría y traería muchas riquezas. Así es el Señor, que a pesar que vino y fue desechado y muerto, ha resucitado y ha vencido a la muerte, y su amor y su misericordia es más grande que nuestros pecados, y nos llama a estar cerca de Él. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, gracias por esta historia de Judá. Es un libro verdadero, que no esconde nada. Así nosotros, Señor, podemos mirar si quizá lanzamos un pecado de desprecio. ¿Por qué está esa historia ahí? Como si nosotros fuéramos mejores. Es el contrario. Mirar cómo, a pesar de eso, tú has provisto descendencia a Judá. De hecho, le hiciste la tribu más grande, y hasta eso fue el que siguió la descendencia, de donde vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando se habla de Jesús, incluso en el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, algo maravilloso cuando tú entras, Señor, a la escena y transformas todas las cosas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, estás entre nosotros, estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, que en nuestra iglesia tengamos esta confianza, darle confianza a toda persona, a ser honestos y genuinos con nuestra humanidad, y ayudarnos unos a otros, y a ver entonces, después de lo feo que pueda ser nuestra vida, la maravillosa amor, el maravilloso amor y misericordia que es tuyo, Señor, para con nosotros. Cuánto me gozo en decirte, tú eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Salvador, que me ha perdonado. Gracias, Dios. Te adoro, te adoramos, Señor. Aleluya. Vamos a cantar esa historia de ¿qué sería de mí? Bueno, yo creo que para que quedara bien el canto más cuadradito decía ¿qué sería de mí? Pero en realidad debe decir ¿qué hubiera sido de mí si no me hubiera alcanzado? Esa es la idea, ¿verdad? Porque sí nos alcanzó el Señor, y recordar esto porque no es muy bueno. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el cielo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
estaría hoy si no me hubieras perdonado. Sentía un vacío en mi corazón, no sabía mi rumbo sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un patrón herido que se fue en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias.